Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por seguirme en este estudio de Hebreos. Estamos capítulo por capítulo y verso por verso estudiando y profundizando en donde quiere mostrar el autor quién es Jesús. Y es una carta que está hablando el Padre acerca del Hijo, diciendo: yo soy Dios, mi Hijo es Dios y Él murió por ti. Te estoy presentando las evidencias de la ley. Déjame presentarte también las evidencias de su gracia. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Y estamos ya en Hebreos 8. Como les dije la semana pasada, mucho es de la conclusión a la que llega el autor. Recordemos muy bien que estamos hablando de una época muy cercana a la destrucción del templo. Aún no había sucedido la destrucción, sino estaba muy cercana. Y el autor lo que quiere decirles es: los estoy preparando, jóvenes, los estoy preparando, muchachos, los estoy preparando, mujeres, para que cuando se destruya el templo que tanto aman, recuerden que Jesús ya pagó todo, ya hizo expiación por sus pecados para siempre. Y estamos entonces en Hebreos capítulo 8. Abre tu Biblia, por favor, y ayúdame a leer. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Es un sumo sacerdote que no se sentó como sumo sacerdote, sino también porque es rey. Se sienta a la diestra de la majestad de los cielos. Es un sumo sacerdote, como ya lo dijo en el versículo 26, hecho más sublime que los cielos. Es un sumo sacerdote hermoso. Es un sumo sacerdote que, siendo Él el autor de la vida, siendo Él el poderoso de las naciones y de todo este universo, decidió bajar a la tierra, hacerse hombre y morir por nosotros. Eso le da un poder que nadie puede igualar. Tu gloria y majestad. Ministro del santuario es el lugar santísimo, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Es un verdadero lugar de adoración que levantó el Señor para que le adoráramos. ¿Y dónde es ese lugar? Es en el mismo corazón de Jesús. Es su Espíritu Santo que nos dio y podemos morar con Él y Él puede morar con nosotros. Y es un lugar santísimo. Es la presencia del Padre. Es la morada en la que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a morar con el hombre. Viene a ser su tabernáculo con el hombre. La palabra Señor aparece en este capítulo 5 veces. La palabra Señor es la palabra kurios. Y significa Señor, significa amo, significa el controlador de todo, significa Dios o el supremo en autoridad. ¿Quién más podría ser este sino Dios? ¿Quién más sino Jehová? ¿Quién más sino Jesucristo? 747 veces aparece la palabra Señor en el Nuevo Testamento. Si tienes tiempo, dedícate a ver todas las veces que aparece la palabra Señor. Obviamente no en todas habla acerca de Jesús directamente, pero también del Padre como el Señor, o como el Espíritu Santo es el Señor, lo dicen Romanos. Y entonces, kurios es la palabra que se menciona acerca de Jesús. Como dice en Hechos capítulo 7, versículo 32. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, el kurios: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. El kurios le dijo esto. Y ese kurios
es el Señor, es Jesucristo también. Porque ¿qué motivo tendría un ángel en vestirse de hombre y morir por ti en una cruz? Ninguno. Pero si es Dios quien decide hacerlo, entonces se muestra su amor y se muestra su intención para contigo, para conmigo, de que no hizo un ángel y lo mandó a la tierra, sino Él mismo se hizo hombre y vino a morir. Esa es la excelencia y ese es el amor de Dios. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. O sea, tiene que tener algo externo a Él para ofrecer. Y dice, este es el cordero y lo ofrezco a ti, Dios. Este es el becerro y este lo ofrezco a ti, Dios. Estas son las palominas y te los ofrezco a ti, Dios. Siempre tiene que tener algo en sus manos para ofrecer. Pero Él no se podía ofrecer a sí mismo. Lo que Jesús hizo es, yo no tengo nada más que mi propia vida y te la doy a ti, Padre. Ese es el mandamiento que recibí de mi Padre, que tengo un poder de mí mismo para darla y para tomarla. Eso lo dice en Juan 10. Y entonces, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Está hablando en el presente, que presentan ofrendas. Por eso estamos muy cerca. Todavía hay sacerdotes en ese tiempo en Jerusalén ofreciendo sacrificios todos los días. Huele a sangre, está lleno de sangre el lugar, ellos están salpicados de sangre. Y entonces, este es el continuo del día. Pero llegará el día muy próximamente, después de la escritura de Hebreos, en las que ya no existirá el templo. Tito vendrá y sitiará toda la ciudad, destruirá toda la ciudad y destruirá el santo templo en Jerusalén. Y dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, hacen una maqueta del cielo y de lo que está pasando en el cielo. Hacen una maqueta y le dice Dios, haz una maqueta, le dice a Moisés. Ustedes en la tierra van a hacer algo que se parece a la tierra, al cielo. Y dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Exactamente, haz un modelo perfecto, haz una maqueta. Déjame decirte que el tabernáculo estaba en el medio y hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste estaban todo el pueblo. ¿Y sabes qué formaba cuando tú ves cómo están repartidas las familias de Israel? Hacen una cruz y esa cruz está marchando en el desierto y esa cruz está moviéndose en el desierto. Y Dios lo que ve desde arriba es la cruz y lo que Jesús ve desde arriba es la cruz. Y entonces es el lugar en el que vamos a habitar confiadamente y en el centro está el tabernáculo. Pues Dios ha hecho lo mismo. A través de la cruz podemos vivir confiadamente y nos podemos acercar confiadamente a Él. Versículo 6, muy importante, es quizá el versículo clave de este capítulo y dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, un mejor ministerio, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. La palabra mejor es la palabra Creitón, que significa más poderoso. Es como un volcán, como Cretos, que emerge y que es poderoso y que nada lo puede detener. Pues si lo traducimos dice, pero ahora tanto más poderoso ministerio es el de Jesús, cuanto es mediador de un más poderoso pacto, establecido sobre más poderosas promesas. ¿Cuál es el ministerio de Jesús? Lo dice en el capítulo 9, versículo 19. Dice,
Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El ministerio de Jesús es darnos su sangre, darnos su sacrificio por nosotros, para que podamos tener perdón de pecados. Como dice 1 Juan 1:9, la seguridad del perdón, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. ¿Cuál es el mejor pacto? ¿Te acuerdas? Está dividida tu Biblia en Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Y el Nuevo Pacto es el pacto de la gracia. Y eso está descrito en el versículo 10 hasta el 12. ¿No? Y lo vamos a ver más adelante, pero está hablando de un pacto de gracia. Ya no es el pacto de la ley, sino es el pacto de la gracia. No es qué puedes hacer tú por Dios, sino qué Dios ha hecho por ti. Sobre mejores promesas. La promesa más importante que menciona el autor es en el capítulo 9, versículo 15. Dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Una herencia eterna es que has recibido todo del Padre, una ráfaga, una ola, un tsunami de amor y de bondad de parte de Él. Es una herencia que jamás vas a poder explorar, jamás vas a poder terminar de conocer. Por eso dice en Juan 17:3 que en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el sumo sacerdote que tú has enviado. La herencia eterna, un mejor ministerio, un mejor pacto, mejores promesas. Esto es lo que ha hecho Jesús en la cruz. Porque reprendiéndolos dice, ahora va a citar el autor de Hebreos, Apolos. Les digo que yo sigo pensando que es Apolos, porque si estamos muy cerca de la destrucción del templo y Pablo murió en el año 57, 60, pues ya murió Pablo. Entonces quien escribió esto fue otro autor. De hecho, ya muchos de los apóstoles ya murieron. Para el año 70 ya muchos están muertos. De los 11 apóstoles, por supuesto el 12avo, Judas Iscariote, que se suicidó, pero solamente Juan el apóstol está vivo. Y todos los demás ya murieron. Y te das cuenta, aquí dice, cita a Jeremías, cita a Éxodo, cita a Zacarías y cita a Isaías 2 veces. Primero citando a Jeremías dice, he aquí vienen días. Dios pone una promesa en el Antiguo Testamento diciendo, ya sé que no han podido, la maqueta que yo les di no la han cumplido, han profanado esa maqueta, han profanado el santuario, no prestan atención, no saben por qué lo están haciendo, simplemente es una rutina, es una religión y se han olvidado de lo importante, ¿no? Jesús muchas veces reprendió a los fariseos y a los escribas diciéndoles hipócritas. Hacen mucho esto, pero han olvidado lo más importante. Cuelan un camello, ¿no? Pero se olvidan del mosquito. O sea, finalmente son cosas bien importantes que tenían que estar haciendo. Misericordia quiero y no juicio, ¿no? Y entonces dice, he aquí vienen días, yo prometo días nuevos. Dice el Señor, el Curios, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos
de la tierra de Egipto. Qué hermoso es Dios que está diciendo: yo los tomé de la mano como a unos niños y los llevé y los saqué del pecado y atravesé con ellos el mar rojo y les di agua de la roca y estuve con ellos como columna de fuego y como nube en el día. Los tomé de la mano. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. La palabra desentendí es la palabra ameleo, que es ya no les hice caso. Ya no podía, seguía sujetándolos de la mano, ellos se querían ir. Entonces dije: adelante, vaya. Pero va a venir el día en que esto será diferente, porque yo pondré mi ley en sus corazones. En sus corazones. Fíjate qué hermoso promesa hasta aquí. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Curios, pondré mi ley, mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor. Una de las cosas que dice nuestro pastor Jaime Food es: una de las cosas que no haremos en el cielo es compartir el Evangelio, compartir fe, porque todos sabremos quién es Jesús y a quién estamos adorando. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Aquí todavía hay gente que no conoce a Jesús y no conoce la hermosura de su presencia, pero allá todos conocerán quién es el Señor. Porque seré propicio, propiciación es hacer el pago justo por tus ofensas. Seré yo propicio. ¿Quién fue propicio a nosotros? Jesús. Él se ofreció a sí mismo, a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más me acordaré. Como dice Spurgeon, Dios te perdona de una manera tan grande y tan completa que nunca más se acordará de tus pecados. Nunca más traerá a la mesa algo que tú le ofendiste. Tampoco tú tienes que tener esos pecados cargando. Él va a borrar esas heridas que tú le causaste a Él. Pero las heridas que nunca se borrarán serán las que están en sus manos y en sus pies, en su costado. Diremos que son esas heridas. Es el amor que cubrió todos los pecados, como dice Efesios, ¿no? El amor cubre multitud de pecados. Al decir, versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Confía en lo que Dios está haciendo. Dios no está anulando la ley, Dios está dando su gracia, está dando su perdón, está estableciendo un nuevo pacto, está ministrando, como la palabra ministrar es liturgia, ¿no? Como una liturgia en la iglesia. Estamos ministrando a los creyentes, a la gente nueva, a los incrédulos, pues Dios nos está ministrando desde el cielo a nosotros. Es un nuevo pacto y ha dado por viejo al primero. Ya próximamente esto se va a acabar, dice. Y lo que se da por viejos y se envejece está próximo a desaparecer. Fíjate en Apocalipsis 21, versículo 1 al 5. Lo vuelve a comentar
Y ese es el nuevo pacto, y aún no está completo, déjame decirte, está pagado en la cruz, pero aún no está completo. Aún tú y yo seguimos pecando, aún tú y yo no conocemos quién es Dios. Pero cuando no tengamos la presencia del pecado en nuestro corazón, y cuando lo veamos cara a cara, podremos decir: esto es libertad, esto es gozo, esto es plenitud. Versículo 1 del capítulo 21 de Apocalipsis: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Ya no habrá mar, ya no habrá luna, ya no habrá sol. Es una nueva dimensión, es un nuevo universo en el que tú y yo vamos a estar. ¿Cómo va a suceder? Deja que Dios te sorprenda. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. El cielo, la morada de Dios, va a descender a la tierra nueva de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, el tabernáculo que ya mencionó Hebreos. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono, Jesús, dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Versículo 6. Y me dijo: hecho está, consumado es. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Porque mi sangre ya lo pagó todo. Porque solamente hace falta que tú vengas a Él. Y si tienes sed el día de hoy, ven a Él. Y si todavía no tienes sed, espérate. Espérate a que se consuma tu alma, para que clames por sed y clames por agua. Y Él te va a dar una fuente de agua de vida que derrame sobre todo tu cuerpo, sobre todo tu ser, e inunde tu alma. Eso es lo que Dios quiere hacer, y por eso tuvo que ser muerto en la cruz, y por eso tuvo que ministrar y entrar en el lugar santísimo con su propia sangre. Te pido que sigas con nosotros. Estamos ya a punto de terminar. Hebreos tiene 13 capítulos, estamos en el capítulo 8. La próxima semana veremos el capítulo 9. Que Dios te bendiga, que Dios siga formando tu corazón, que Dios siga revelándote quién eres y quién es Él. Hasta pronto. Gracias por estar aquí. Hay misericordia, hay gracia y hay paz. Y gracias a Jesús.